Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, como siempre. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirnos en un tema que, francamente, nos tiene a todos fascinados y, por qué no decirlo, un poco preocupados. Hoy vamos a hablar de alguien que, a pesar de las tormentas, está demostrando una fortaleza increíble, alguien que parece haber decidido que su felicidad es un tesoro que no piensa dejar que nadie arruine. Hablamos de Kerem Bürsin y créanme, su reciente postura ante ciertas situaciones es digna de análisis y, sobre todo, de admiración. Vamos a desgranar esta impactante defensa de la que hablamos en el título, para entender qué ha llevado a Kerem a este punto y por qué su decisión de proteger su paz es tan significativa. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a darle a ese botón de suscribirse. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido como este y, lo más importante, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras discusiones. Con ustedes, empecemos. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, no es ajeno a los focos ni a las cámaras. Desde que saltó a la fama, su vida personal ha sido objeto de constante escrutinio. Y esto, seamos honestos, es algo que lamentablemente acompaña a las grandes estrellas. Sin embargo, lo que vemos en los últimos tiempos con Kerem es una evolución, una madurez que va más allá de la simple exposición mediática. No se trata de que ya no le importe lo que digan, sino de una elección consciente de cómo reaccionar ante ello, de cómo proteger ese espacio sagrado que es su felicidad. Hemos sido testigos de cómo en diversas ocasiones se han generado polémicas, rumores o especulaciones en torno a su vida sentimental, su carrera o incluso su persona. Y ante esto, Kerem ha optado por una defensa que podríamos calificar de impactante. No es una defensa agresiva, ni tampoco una huida. Es una defensa firme, serena, y sobre todo, fundamentada en el respeto por sí mismo y por su derecho a la privacidad. ¿Qué entendemos por esta impactante defensa? Pues bien, se refiere a la forma en que Kerem ha respondido, o más bien, ha elegido no responder, a ciertas presiones mediáticas y a la invasión de su espacio personal. En lugar de dejarse arrastrar por el torbellino de cotilleos y opiniones no solicitadas, Kerem ha demostrado una capacidad admirable para mantener el rumbo de su propia vida. Esto se traduce en varias actitudes que hemos podido observar. Por un lado, está la estrategia de la discreción. Cuando se trata de su vida privada, especialmente de sus relaciones, Kerem ha optado por un perfil bajo, compartiendo lo estrictamente necesario y protegiendo el resto de las miradas curiosas. Esto no significa que sea un ermitaño, para nada. Lo vemos activo en redes sociales, compartiendo su trabajo, sus proyectos, sus momentos de ocio, pero siempre marcando un límite claro. Otra faceta de esta defensa impactante es su habilidad para desviar las preguntas invasivas con inteligencia y elegancia. No se trata de ignorar a la prensa, sino de responder de manera que deje claro que no está dispuesto a sacrificar su paz interior por satisfacer la curiosidad ajena. Lo hemos visto responder preguntas comprometidas con sonrisas, desviando la conversación hacia temas más positivos o centrándose en su trabajo, que es lo que él desea proyectar. Esta habilidad para redirigir la atención es una herramienta poderosa que le permite mantener el control sobre la narrativa. Pero quizás lo más impactante de todo es su decisión de no permitir que las especulaciones arruinen su felicidad. ¿Cuántas veces hemos visto cómo los rumores y las críticas pueden afectar negativamente a las personas, especialmente a aquellas expuestas públicamente? Kerem parece haber alcanzado un punto de autoconocimiento y seguridad en el que entiende que su bienestar emocional es una prioridad absoluta. Esto implica no dar cabida a la negatividad, no engancharse en discusiones infructuosas y, sobre todo, rodearse de personas que le aportan positividad y apoyo. Pensemos en los momentos específicos que podrían haber llevado a esta postura. A menudo, cuando un artista alcanza un gran nivel de fama, como le ha ocurrido a Kerem con el éxito de sus series, la presión se intensifica. Los medios de comunicación buscan constantemente nuevos ángulos, nuevas historias, y a veces esto lleva a invadir la esfera privada. Si a esto le sumamos las redes sociales, donde las opiniones y los comentarios pueden ser vertidos sin filtro, el ambiente puede volverse bastante hostil. En este contexto, la defensa de Kerem no es una debilidad, sino una fortaleza. Es un acto de autoprotección y de amor propio. Hemos visto cómo ante preguntas directas sobre supuestas rupturas o nuevos romances, Kerem ha sabido responder sin dar detalles escabrosos, afirmando simplemente que es algo personal y que prefiere mantenerlo en privado.
Esta actitud, aunque pueda frustrar a algunos que buscan el drama, es precisamente lo que le permite a él seguir adelante sin ser arrastrado por la corriente de la farándula. Es un ejemplo para muchos de cómo se puede navegar en el ojo del huracán mediático sin perder la calma. Además, esta defensa impactante no se limita solo a su vida sentimental. También se refleja en su carrera. Kerem ha demostrado ser selectivo con los proyectos que elige, buscando roles que le permitan crecer como actor y que a la vez estén alineados con sus valores. No se deja presionar por ofertas que no le convencen o por proyectos que considera que no aportan nada a su desarrollo artístico. Esta es otra forma de proteger su felicidad y su carrera, asegurándose de que solo participa en aquello que le apasiona y le hace sentir realizado. Es interesante también observar cómo Kerem utiliza las redes sociales. Si bien comparte aspectos de su vida, siempre parece haber una intención detrás. No se trata de una exposición desmedida, sino de conectar con sus seguidores, de compartir su trabajo, y de proyectar una imagen positiva y aspiracional. Incluso cuando recibe comentarios negativos o críticas, su respuesta suele ser la indiferencia o, en algunos casos, una respuesta calmada y educada que desarma al crítico. Esta es una táctica muy efectiva para no alimentar la negatividad. Uno de los puntos clave de esta defensa es la importancia que le da Kerem a su bienestar mental. En un mundo donde la salud mental es cada vez más reconocida como fundamental, él parece haber hecho de su paz interior una prioridad. Esto significa rodearse de personas que le hacen bien, dedicar tiempo a actividades que le recargan de energía, y sobre todo, no permitir que las presiones externas le afecten de manera perjudicial. Es una lección valiosa para todos nosotros. Pensemos en el mensaje que Kerem Bürsin está enviando con su actitud. Está diciendo implícitamente que su felicidad y su paz mental son negociables. Que no va a permitir que el ruido exterior le impida disfrutar de su vida o de su éxito. Está marcando un precedente especialmente para otros jóvenes artistas que están comenzando a lidiar con la fama y la exposición mediática. Les está mostrando que es posible tener una carrera exitosa sin sacrificar la propia tranquilidad. Y aquí es donde entra la parte más impactante de su defensa. No es solo una cuestión de no responder, es una cuestión de elegir no ser arrastrado por la corriente. Es una declaración de independencia personal. Es decir, yo controlo mi narrativa. Yo decido qué compartir y qué no, y sobre todo, yo decido qué me hace feliz y no voy a permitir que nadie, ni nada, me quite eso. Esta valentía para poner límites es lo que realmente resuena y lo que hace que su defensa sea tan digna de admiración. También es importante destacar que esta postura no nace de la arrogancia, sino de la seguridad. Kerem ha trabajado duro para llegar a donde está, y ha construido una base sólida de fans que le apoyan incondicionalmente. Esta confianza en sí mismo y en su trayectoria le permite afrontar las situaciones con serenidad. No necesita la aprobación constante del público o de los medios para sentirse válido. En definitiva, la impactante defensa de Kerem Bürsin se resume en su firme determinación de proteger su felicidad. Esto se manifiesta en su discreción selectiva, su habilidad para redirigir preguntas invasivas, su enfoque en su carrera y bienestar, y su negativa a dejarse arrastrar por la negatividad y las especulaciones. Es un ejemplo de cómo la autoconciencia, la fortaleza interior y la priorización de la paz mental son las mejores herramientas para navegar en el complejo mundo de la fama. Kerem nos está enseñando que su espacio personal y su felicidad son tesoros que hay que cuidar con celo, y que la mejor defensa es, a menudo, la serenidad y la firmeza. Su actitud es una inspiración para todos aquellos que buscan vivir una vida más plena y protegida de las presiones externas, demostrando que a pesar de los desafíos, es posible florecer y mantener la alegría intacta. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado esa impactante defensa de Kerem Bürsin, esa admirable decisión de proteger su felicidad de las interferencias externas, y hemos visto cómo su serenidad y su firmeza son sus mejores aliados. Hemos analizado cómo a través de la discreción, la inteligencia al responder, y una clara priorización de su bienestar, Kerem está marcando un camino de independencia y autoprotección. Su actitud nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de poner límites y de no permitir que la curiosidad ajena o las especulaciones dañen nuestra paz interior. Es un recordatorio poderoso de que nuestra felicidad es nuestra, y de que tenemos el derecho y la capacidad de defenderla. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y sobre todo, inspirador.
Nos encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué les parece la postura de Kerem Bürsin? ¿Han experimentado situaciones similares en sus propias vidas? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y siempre estamos atentos a lo que tienen que decir. Su participación enriquece muchísimo nuestro canal. Y si han disfrutado de este vídeo y creen que esta información podría ser valiosa para otros, por favor, no duden en darle a ese botón de me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animamos una vez más a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que seguirán recibiendo contenido como este. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.